quiero compartirles algo que creo que cuando Dios atraviesa nuestras vidas y cuando empezamos a platicar con la persona que nos presentó a Jesucristo, podríamos decir que éramos ignorantes de cómo poder tener una relación con Dios. Todos venimos a través de una religiosidad pensando que lo que nos enseñaron era la manera para poder estar cerca de Dios o de que Dios nos pudiera escuchar. Y nos damos cuenta de que no era así, no es cierto. Realmente la manera para que Dios nos escuche, la Biblia habla claramente de que tenemos que aprender a orar. Estábamos acostumbrados a rezar, que no tiene nada que ver con la oración. Rezar simplemente es estar repitiendo palabras vanas, como dice la palabra de Dios, simplemente sin significado, sin ningún sentido. Y orar nos lleva realmente a tener esa comunión íntima con el Padre. Ahora sí que el poder platicar con Dios, y eso es lo más importante. No lo entendíamos. A veces cuando la gente al principio empieza a tener esa comunión con Dios, esa relación a través de la palabra, y empieza uno a querer hablar con Él, no entendemos muchas veces cómo presentarnos delante de Dios o qué decirle a Dios. Pero conforme uno va pasando el tiempo, ahora sí que conforme vas creciendo en tu vida y en tu relación con Cristo y en tu vida espiritual, ¿qué es lo que hace Dios? Te enseña a orar, te enseña a presentarte delante de Él y a pedir conforme a su voluntad, mas no conforme a la nuestra. Porque siempre que nos presentamos delante de Dios, ¿qué sucede? Siempre vamos a llegar primero para tratar de estar contándole nuestros problemas. Que si vas a sacar tu lista de todos tus problemas y vas a querer que Dios te haga caso, ¿no? O atienda primeramente tus necesidades, tus prioridades, a tu manera, no a la manera de Dios. Y eso claro que nos hace ver que Dios no trabaja así. Dios realmente muchas veces tiene que trabajar en nuestra paciencia. Tenemos que caminar, ahora sí que con el reloj de Dios, y a veces le digo a la gente, es como las dos manecillas que tenemos en nuestro reloj, una es pequeña, la otra es grande. La pequeña significa fe. ¿Cuánta es tu fe para acercarte a Dios y creas que lo que le vas a pedir va a responder? Tenemos que tener fe. Y lo segundo es la paciencia. Dios muchas veces tiene que trabajar en nuestra paciencia. ¿Por qué razón? No somos pacientes, queremos a veces la respuesta rápida. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios empieza a trabajar en nuestra paciencia como bebés espirituales, podríamos decirlo así. A veces no entendemos muchas cosas. El mundo nos sigue jalando, el mundo nos sigue atrapando. Nuestra carne quiere todavía satisfacer los deseos de la carne, ahora sí que los deseos del mundo, pero perdemos de vista lo que Dios quiere para con nosotros. Cuando Dios se acerca a nuestras vidas, no es para parchar nuestra vida, sino es para transformar nuestras vidas. Pero está en cada uno de nosotros también el permitirle a Dios que lo haga, porque si no, simplemente vas a traer una batalla ahí, una lucha entre tu carne y el espíritu, en el cual los mismos deseos de los cuales el mundo te ofrece, te van a atrapar. Así que yo te voy a hacer una pregunta, porque es muy fácil el decirle a la persona, ponte a orar. Pero la pregunta es, ¿dónde entra realmente la oración en tu vida? ¿Has entendido realmente lo que es ponte a orar? A veces la gente cuando me presenta algún problema o alguna situación, pues lo primero que le digo es, ponte a orar. A veces me veré como disco rayado, pero cuando la gente lo pregunta tanto es que no está entendiendo cómo acercarse a Dios. Y perdemos de vista que la oración es lo más poderoso, que el estar en la presencia de Dios es algo maravilloso. Y este estudio nos va a hablar de eso. Nos va a hablar de cómo tenemos que estar o cómo tenemos que presentarnos delante de Dios para poder entender claramente cómo es nuestra relación con Él. Así que la pregunta es, ¿dónde está ahora la oración en tu vida? ¿Está en primer lugar? ¿O está en segundo lugar?
¿O simplemente te vas a acercar a orar a Dios cuando lo necesitas? ¿Cuando tienes algún problema que tú no puedes resolver? ¿Dónde entra la oración en tu vida? Recuerda que lo que más ataca nuestra naturaleza y Satanás es la oración. ¿Por qué? Porque sabe Satanás y tu carne que ahí Dios puede responder a cosas inimaginables. Eso es lo que hace la oración. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que realmente aprendamos a orar. Y Dios nos lo hace ver a través de la palabra, nos hace ver a través de la Biblia. Es increíble ver a Jesucristo aquí en la tierra, y tú dirías, bueno, Jesús no necesitaba orar delante del Padre, podría usar su propia deidad, sin la necesidad de tener esa relación con el Padre. En cambio, Jesús nos hace ver claramente que no era así. Jesús todos los días se presentaba delante del Padre. Y los evangelios lo muestran claramente. Y también nos muestra cómo y cuándo y a qué hora se presentaba Jesucristo, porque eso es algo muy importante. Y vamos a leer uno de los versículos que está en Marcos, porque hay en los evangelios podría citarte varios versículos donde realmente nos muestra Dios cómo Jesús se presentaba delante de él. Y creo que en este evangelio, creo que ese es uno de los versículos más claros para hacernos ver qué era lo que hacía Jesucristo cuando se levantaba. A veces la gente quiere que Dios nos esté repitiendo continuamente todas las cosas, cuando con una sola vez Dios te hace ver qué era lo que hacía Jesucristo, de qué manera lo hacía, y te vas a dar cuenta de que Él se presentaba desde temprano. Y dice en este evangelio, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, como quien dice, todavía no salía el sol, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, ahí estaba Jesucristo con el Padre, en una comunión íntima con Él. Y le buscó Simón era Pedro, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan, ¿dónde te metiste? ¿A dónde te fuiste? ¿No? Entonces imagínate, ahora sí que a Jesucristo viéndolos, ellos no entendían, tenían poco tiempo, realmente tenían poco tiempo en estar con Jesucristo. Y claro que Jesús les empezó a enseñar que cada mañana tenían que presentarse delante del Padre. Como bebés espirituales o como recién nacidos, podremos decirlo así, a veces no entendemos cómo acercarnos a Dios y cómo pedirle a Dios. Así que Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Que si realmente Jesús sabía a qué había venido a la tierra, y claro que les fue enseñando. Y una de las cosas evidentes del Señor es que Jesús se levantaba temprano. Que si no necesitaba esperar a que saliera el sol para levantarse y ponerse delante del Padre. Y aquí es la primera pregunta, ¿cómo comienzas a orar desde temprano? Él, Jesucristo, cuando comenzaba a orar desde temprano, lo hacía para prepararse, porque sabía que cada día tenía su propio mal. Sabía que cada día era un día que tenía que enfrentar. ¿Enfrentar hacia qué? Hacia lo que es el mundo en el que vivimos. Un mundo afectado por el pecado, un mundo afectado por la idolatría, un mundo afectado por la ignorancia. Y entonces tenía que prepararse. Tenía que llegar delante del Padre y decirle, Señor, prepárame. Y la pregunta es esa. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿realmente lo primero que haces es orar? Llegas con el Padre y le dices que te prepare para enfrentar los retos que vas a enfrentar. Así que, ¿cuántos aquí comenzamos desde temprano a orar? Tú tienes que responderte a la pregunta que te voy a hacer. Lo primero es eso es lo primero que tenemos que hacer, y a veces perdemos de vista eso. Así que creo que ninguno de nosotros, puede justificarse delante del Padre diciéndole que no tuvo tiempo.
o que no abrió un espacio para poderlo hacer. No lo podemos hacer, Él es Dios. Y claro que a nuestra carne le gusta justificarse. Debemos comenzar el día como Jesucristo lo hizo con el Padre. Así que Jesús se despertaba desde temprano en la mañana, salía de su casa, además se iba solo, es decir, no se puso a levantar a los apóstoles, acompáñenme, no, sino que Él simplemente lo hacía solo y se iba a presentar delante de Dios. Y al pensar en Jesucristo y lo que tenía que hacer, tú imagínate todo lo que tenía que requerir, todo lo que iba a enfrentar, todo lo que iba a suceder. Así que sabía que para lograr lo que tenía que lograr, tenía que pedirle a Dios que lo guiara, que le diera la dirección, que le mostrara qué hacer. Eso es lo que hacía Jesucristo, y eso era una relación con Dios. Y claro que para Él lo más importante era presentarse delante del Padre. Esa era la prioridad de Jesucristo. La pregunta es esta: ¿es también la tuya? ¿Del Padre antes de que empieces a hacer tus labores? Hay muchas personas que se justifican diciendo: oye, es que tengo una familia grande, o tengo muchas cosas que hacer. Mira, podrás tener una familia pequeña, o podrás tener una familia grande. No te justifiques delante de Dios. Eso no significa que no te puedas presentar delante de Él. El asunto aquí es: ¿qué es lo más importante para ti en tu vida cuando empiezas el día? ¿Qué es lo más importante? ¿A quién te gustaría escuchar desde temprano? Así que la relación que Cristo tenía con el Padre era muy importante, y así empezaba su día a día, y así era todos los días. La vida de Jesucristo fue presentarse con su papá desde que tenía uso de razón. Es decir, nosotros vemos el Evangelio cuando Jesús lo hacía, cuando tenía arriba de los 30 años que empezó su ministerio. Pero quiero decirte que a la edad de los 12 años Jesús hacía lo mismo. Es decir, ya era consciente de lo que estaba sucediendo. En ese momento, desde los 12 años, Él aprendió, ¿sí?, a tener esa relación íntima con Dios. Y Él estaba dispuesto a levantarse. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Realmente quieres conocer a Dios? La única manera para poder conocerlo es presentándote delante de Él. Y no nomás el querer hablarle a Él, sino también el querer escucharlo a Él. Por eso Dios nos dejó su palabra. Así que te hago una pregunta: ¿cuántas veces sales de tu casa y de repente nada sale bien? ¿No? Sales, te sube al coche, se poncha la llanta, ¿no? O simplemente se te atraviesa alguien y ya te incomodó el día, ¿no? O el coche no prende, ¿no? Lo quieres patear, ¿no? Entonces llegas al trabajo y de repente te das cuenta de que no funcionan las cosas que estás haciendo en el trabajo. Entonces te dices o te preguntas: ¿qué está pasando? ¿Y sabes qué te dice Dios? Lo que está pasando es que saliste sin haber orado. Saliste sin haber platicado conmigo antes de lo que tú ibas a hacer. Si hay alguien que conoce el tiempo y lo que viene adelante, es Dios. Él sabe lo que viene adelante, sabe cuáles son los retos que vamos a tener adelante. Así que muchas personas ni siquiera salen orando a Dios. A veces la gente dice: sí, es que oré en la regadera. No. Oré cuando andaba deprisa, ¿no? O en el vestidor, o poniéndome la corbata. No es la manera de presentarte delante de Dios. La pregunta es: ¿estás hablando con el Dios Todopoderoso? ¿No? Imagínate que tú hagas una cita con un presidente y le digas al presidente: ¿podemos platicar mientras desayuno? ¿No? ¿O mientras me visto? No es así. Creo que estás hablando con el Dios Todopoderoso, y a veces perdemos de vista con quién estamos hablando. Ahora, si tú no sales orando de tu casa aquí en Jalapa, quiero decirte que ya Jalapa es peligroso, ¿eh? Entonces, si no sales, vas a tener algún riesgo, o vas a correr algún riesgo. ¿Por qué razón? Porque no te van a salir las cosas como realmente Dios quiere que salgan. Así que Jesucristo
lo primero que hacía era le daba prioridad a la oración, le daba prioridad al presentarse delante de Dios. Y pensemos en esto, realmente él era el Hijo de Dios. Como tal, él pudiera haber dicho, no necesito hablar con él. Dios le pudo haber dado esa deidad de no tener esa relación con el Padre y poder lograr lo que él quería lograr. Él tenía que comenzar el día con él, con Dios. Sabía que era la única manera para poder tener esa dirección. Y era la clave, ¿para qué? Para poder lograr lo que él logró. Para poder hacer lo que él hizo. Así que tenemos que entregarle nuestra vida día a día y pedirle que nos dé dirección. Otro de los evangelios que está en Mateo, Mateo dice claramente que iba a orar a un lugar a solas. Y eso es muy importante. Jesucristo comenzaba a orar desde temprano y lo hacía a solas. ¿Cuántas veces te has presentado así delante del Padre? A veces pensamos que necesitamos a alguien para orar, o tenemos que despertar a nuestra pareja para hacerlo. No, no necesitas hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Te hago una pregunta. Si comienzas el día con el Señor, ¿habría algún lugar en tu casa o en tu hogar donde no te molesten? Porque debe haber un lugar a donde no te van a molestar. Debe haber un lugar donde tú sabes que vas a estar con Él. Un lugar donde no va a haber teléfono, donde no va a haber ningún distractor, donde nadie te va a interrumpir. Debe haber un lugar. A veces la gente dice, es que mi lugar es muy pequeño. Mira, por más pequeño que pueda ser, una persona decía, es que en mi vestidor tengo mucha ropa. Si tienes mucha ropa, hazla a un lado, ¿no? Y ponte en ese lugar y ponte a orar con Dios. El punto es que tú tienes que buscar ese lugar. Y ese lugar tiene que ser ese lugar donde tú vas a estar con Él continuamente, sabiendo que ese es el lugar preciso donde vas a estar con Él. No vas a llegar a tratar de decirle que no haya ningún distractor. Tú sabes perfectamente que en el momento de llegar a ese lugar no va a haber ningún distractor. Tú sabes que va a haber una relación íntima con Dios. Así que tú tienes que buscar ese lugar dentro de tu hogar. Jesucristo siempre le pidió dirección al Padre. Sabía que cada día contaba para Él. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pedirle guía a Dios, que tenemos que contar con Él. Lo importante es tener un lugar, todos debemos tener ese lugar donde sabes que es así como que sagrado para ti. Así que cuando nos ponemos de rodillas, sucede esto. En ese momento, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo está concentrado para poder estar delante de Dios. Está concentrado, ya no necesitas concentrarte, porque sabes que es el lugar donde realmente te pones a platicar con Él. Así que todos necesitamos un lugar para poder hablar con el Padre. Mira, escuché un hombre de Dios, un hombre realmente que vive para Dios, y es una persona ya adulta, ha de tener como 80 y tantos años, y es un hombre que vive para Dios. Es inimaginable su vida. Y escuché una ocasión que él decía que cuando él era joven, se acercó una persona y le dijo, para que tú puedas lograr en tu vida lo que quieres lograr, lo tienes que hacer de rodillas. Lo tienes que hacer de rodillas. No puedes estar dependiendo, creyendo que tienes la facultad, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, la capacidad. Perdóname, no es así. Si quieres lograr algo en tu vida, lo tienes que hacer de rodillas, delante de Él, pidiéndoselo a Él. Así que lo único en lo que puedes depender realmente es en la oración. Y lo importante es estar de rodillas. Probablemente muchas personas no lo puedan estar, no hay problema. El chiste es que inclines tu rostro, pero que te des cuenta con quién estás hablando. Pero cuando te postras de rodillas te das cuenta de que es diferente. La sensación es diferente, porque estás delante del Padre. Así Dios te va a hablar, te va a dar la dirección, te va a dar el aliento y principalmente te va a dar la seguridad.
sabiendo que Él va a estar contigo. A veces en ese lugar vamos a llorar. ¿Por qué razón? Por lo que sucede en nuestras vidas. Vamos a llorar también por lo que hicimos que no deberíamos de haberlo hecho y que afectó nuestra vida. Ahí Dios recibe tus lágrimas. Quiero decirte que cuando tú lloras, Dios también llora, ¿sabes? Quiere decir que tiene el mismo sentimiento que tú tienes. Él es Dios. Ese lugar es donde te vas a encontrar a solas con Él. Comenzaba temprano Jesús y también iba a un lugar apartado. La Biblia dice que se postraba sobre su rostro de rodillas. Lo tenemos que hacer. No sé cómo oraba Jesucristo, probablemente lo hacía de rodillas, probablemente se sentaba, no lo sé. Así que solamente Dios lo sabe. Pero no dudo que Él siempre llegaba y sabía con quién iba a hablar, sabía quién era Él. Así que Él, no sabemos si lo hacía de rodillas o no, pero sabemos que estaba en su presencia, sabemos que Dios lo escuchaba. Y además Dios ahí lo fortalecía por todo lo que estaba pasando. Cuando nos arrodillamos estamos hablando con el Dios Santo, ¿sabes? Cuando nos arrodillamos hay algo especial. ¿Por qué razón? Porque estás delante de Dios Todopoderoso. Imagínate cuando Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, sabiendo que le quedaba pocas horas. Imagínate lo que Él necesitaba, la fortaleza que necesitaba, la seguridad del Padre. La Biblia dice que sudaba gotas de sangre. No creas que Él estaba preocupado por lo que le iban a hacer, no. Él oraba porque sabía que se iba a separar de su Padre. Era la única manera para poder pagar por el pecado de la humanidad. Creo que esa oración fue desgarradora, algo único, indescriptible. Por eso Dios nos la muestra. Así que cuando lo haces hay algo especial. ¿Por qué razón? Porque le estás hablando acerca de tu vida. Estás hablando de lo que va a suceder o de lo que puede suceder. Si quieres lograr algo en la vida, tienes que comenzar orando con Él. Tienes que presentarte delante de Él. Y muchos dirán, oro con mi esposa, oro con mis hijos. Mira, no es malo que lo hagas, pero también es muy importante que lo hagas tú solo. ¿Por qué razón? Porque tú sabes las cosas que están mal en ti. Muchas veces Dios destapa nuestro corazón y te hace ver lo que tú tienes que cambiar. Y por eso tiene que ser una oración especial, tiene que ser una comunión entre tú y Él. Tú tienes que confrontar tu pecado, tú tienes que hacerle ver a Dios que hay algo que tú no puedes deshacer o dejar de hacer y que Él es el único que te puede ayudar. A veces los esposos se ponen a orar y en la oración se están uno aventándole al otro, ¿no? A ver, Dios, te pido que mi esposo haga esto, que deje de hacer el otro, que ponga esto, que ya sabes. No es así, no es de esa manera. Tenemos que orar cada uno de nosotros, cada uno de nosotros sabe el mal que hay. Cada uno de nosotros sabe lo que está mal y lo que está bien. Cuando te pones a orar con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, pues estás orando por tu hogar. Pero no estás criticando ni tampoco estás poniendo palabras que no debes de poner en tu boca. Dios es una relación personal, ¿sabes? Por eso Dios habla de una común unión entre dos personas, entre tú y Él. Así que tienes que estar a solas. Todos tenemos ciertas cosas en la vida y todos necesitamos esa privacidad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas con Él en un día común y corriente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo escuchas? ¿O cuánto tiempo hablas? Solamente tú lo sabes. Cristo
Cristo no salió a sanar y a predicar y a compartir y luego regresar a orar con el Padre. Perdóname, no era así. Cristo tenía que orar con el Padre para poder sanar, para poder compartir, para poder predicar el Evangelio. El Padre tenía que usarlo a Él. Así que de esa manera Jesucristo comenzaba el día. Algo por lo que oraba era conocer la voluntad del Padre. Y ese es una pregunta en la cual yo te hago. ¿Realmente le estás pidiendo a Dios eso? ¿Le estás diciendo a Dios a que haga su voluntad? Ve las palabras de Jesucristo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso era lo que oraba Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Entonces te pregunto, al orar cada mañana, ¿qué le pides en oración a Dios? ¿Le sacas todos tus problemas? ¿O las cosas que quieres que Él resuelva? ¿O simplemente le estás pidiendo a Dios, Dios, haz tu voluntad? No sé qué va a suceder, pero lo único que yo quiero que hagas es tu voluntad, no la mía. Y muchas veces le decimos a Dios eso y salimos haciendo nuestra voluntad y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Tú tienes que aprender a pedirle a Dios que haga su voluntad. Y eso te lleva a tener una vida privada en oración con Él. Eso te lleva a estar entregado cada mañana con Él, porque entonces te va a dar la dirección correcta. Cuando lo hace, Dios hace algo en tu corazón. Dios edifica tu corazón. Dios hace que tu corazón crezca con Él. Espiritualmente empieza a haber una relación íntima con Dios. Así que a veces la gente no entiende cuando le digo enamórate de Cristo. Estás poniendo tus ojos en algo o en alguien que crees que te va a dar la felicidad. No hay nadie que te pueda dar la felicidad, solamente Cristo lo puede hacer. A veces la mujer está queriendo que su esposo le haga feliz. Te tengo una mala noticia, él no te va a hacer feliz. O lo mismo está pasando con el esposo, quiere que la esposa lo haga feliz. El único que te puede dar la felicidad es Jesucristo. Y Él es el único que te va a corregir. Él es el único que te va a apoyar. Él sabe lo que tú necesitas. Es el único que te va a poder sustentar en cualquier problema. Así que cuando uno tiene una oración privada con el Señor, puedes decirle, Señor, estoy preocupado, o estoy preocupado por lo que sucedió el día de ayer. Y veo que el día de hoy no has contestado. Oye, ¿puedes levantar alguna queja delante de Dios? Claro. Hay buzón de quejas, ¿sabes? Tú te puedes quejar delante de Él. Pero Él sabrá por qué no ha contestado. Y te lo va a decir. Dios contesta la oración cuando tú estás preparada para poder recibir lo que tú estás pidiendo. A veces no sabemos ni lo que pedimos. A veces pedimos cosas que Dios dice que no las necesitas. Pero así somos. Estamos pidiendo y pidiendo por cosas que son vanas y que no sirven para el proyecto que Dios tiene para tu vida. Así que muchas veces Dios no contesta la oración porque también está trabajando en ti. Está trabajando en tu paciencia, ¿sabes? Está trabajando en qué tanto le estás creyendo a Dios. Tienes que ser paciente. Y si Dios no ha contestado, Él sabe por qué no lo ha hecho. Así que tú tienes que darle gracias a Dios porque o te dio la respuesta o porque todavía no te la ha dado. Tienes que tener siempre un corazón agradecido. Así que hay algo especial cuando estás a solas con el Señor. Y quiero decirte que nada en el mundo lo iguala, porque estás con Dios. Recuerda con quién estás hablando. Estás hablando con el Dios que hizo el universo, ¿sabes? Con Él mismo estás hablando. Estás hablando con el que para Él no hay nada imposible. A veces para nosotros hay imposibles.
A veces la gente dice, es que es imposible que mi marido se convierta, ¿no? Ya la estás condenando. O a veces dices, es imposible que mi hijo se convierta, o que algún familiar se convierta. Mira, para Dios no hay nada imposible. Lo único que Dios quiere es que te pongas a orar. La única manera en que Dios trabaja en la persona, ¿sí?, es cuando estás pidiéndole por la persona. Si tú no le estás pidiendo a Dios que realmente cautive el corazón de tu marido o de tu esposa, pues entonces, ¿cómo crees que lo va a hacer? ¿Por la forma en que te vistas, o por la forma en que te arregles, o por la forma en que te veas? Perdóname, pero no es así. A veces tenemos que ser muy constantes, orando sin cesar, por prioridades, por cosas que son importantes. Y recuerda que para Dios lo más importante es la salvación de cada uno de nosotros. Para Él es lo más importante. ¿Cuántas veces te has acercado a Dios desesperado? ¿Cuántas veces le has pedido ayuda urgente? ¿Cuántas veces le has reclamado y le tienes que decir, me tienes que ayudar en este momento? Como queriendo controlar a Dios, o queriendo que Él haga las cosas conforme a tu voluntad, mas no conforme a la de Él. Mira, quiero decirte una cosa. Si tú te enojas, Él no se enoja. Tú te podrás enojar, Él no se enoja. Si tú te desesperas, Él no se desespera. Si tú te pones a llorar como mártir, no va a llegar Dios para darte una paletita para contentarte, sino que Dios quiere que seas paciente para saber cuándo vas a tener la respuesta. Es que sí somos, ¿sabes? A veces somos chantajistas. Nuestros hijos nos chantajean, ¿sabes? Y a veces hace lo mismo el esposo o la esposa. No es así, Dios no es así. Dios no trabaja de esa manera, Dios no obra de esa manera. Así que Él siempre va a estar disponible, ¿sabes? Y lo que Él quiere es ayudarte. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo más importante, el saber que Él lo va a hacer. Así que oró diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios en la vida de Jesucristo, porque se cumplió el proyecto que Dios tenía para Él. Dios sabía lo que venía y Jesús sabía lo que venía. Pero en cambio, Él no estuvo en contra de la voluntad de su Padre. Luego la Biblia dice que pasó toda la noche en oración al Padre. Toda la noche orando. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has pasado toda la noche en oración con Dios? No levantes la mano. Te voy a decir una cosa. Quizás no. Ni el 99.99% lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Solamente Jesucristo lo ha hecho. Porque sabía perfectamente lo que venía. Tú me dirás, bueno, si me pongo a orar con el Padre toda la noche no voy a saber ya ni qué decir. No, el punto es que te vas a dormir. Vas a estar como los apóstoles cuando Jesús les decía, yo les pedí que me apoyaran en oración y nada más escucho el ronquido de Pedro y de Juan. Y nada más les dije por un momento, no les dije toda la noche. Los despertó y les dijo que si por favor oraban. Regresó y ¿qué sucedió? Seguían durmiendo. Así nos pasa, ¿sabes? Muchas veces Dios nos tiene que despertar para que nos pongamos a orar. Tú dirás, oye, ¿por qué me levanta Dios tan temprano? Él sabrá por qué. Él sabe por qué lo hace. Así que lo que motivó a Cristo a orar toda la noche fue orar por sus discípulos, ¿sabes? Por todos los que creían. Y no nomás en ese momento. Quiero decirte que también oraba por nosotros, porque Jesús dijo, y por los que todavía no han venido. Entonces imagínate la oración de Jesucristo hacia nosotros, 2000 años después. Él sí tenía mucho que decirle al Padre.
y por eso estuvo toda la noche orando con Él. Pensemos en esa relación con el Padre, sin pecado y además perfecta. Quiero decirte algo. Cuando tú te acercas a orar, si hay pecado, Dios no te escucha. Cuando tú te acercas a orar, si no crees, Dios no te escucha. Si no tienes la fe, Dios no te escucha. ¿Por qué razón? Porque tú no estás creyendo. Porque tú estás desobedeciendo o porque estás pecando delante de Él. Tenemos promesas en la palabra y Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Crees que Jesús dijo esas palabras nada más por decirlas? No, eso nos lleva realmente a estar pidiéndole, eso nos lleva a estar buscándolo, a estar llamando continuamente. Promete estar allí, eso es lo que promete Dios. Promete escucharte en todo lo que tú estás pidiendo. Promete contestarnos en el momento exacto. Él lo promete. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él sí lo cumple. Así que Dios conoce todas nuestras necesidades y Él está dispuesto a ayudarnos. Te digo una cosa, cuando te acercas a ese lugar santísimo, cuando estás realmente de rodillas delante de Él, no necesitas rogarle, porque le vas a rogar si Él te está escuchando. No necesitas suplicarle. Es un lugar donde estás en comunión con Él. ¿Por qué lo tienes que hacer? Así que no tenemos que suplicarle ni rogarle. Él está listo y dispuesto a ayudarnos en cualquier circunstancia. Estés pasando lo que estés pasando en tu vida. En el capítulo 17 de Juan, ese evangelio maravilloso de Juan, dice: oró que protegiera a sus seguidores, no nomás a sus apóstoles, no nomás a sus discípulos, sino también a los que le seguían, a los que creían en Él. A veces la gente dice: es que ya no tengo por qué orar. Hijo, cuando tú dices eso, es que no has entendido la oración. Tenemos que orar por muchas cosas, ¿sabes? Por tu vida, por la vida de tu hogar, por la vida de tu familia, por tus conocidos, por tu país, por el lugar donde trabajas, por el lugar donde estás. No sé, hay tantas cosas por las que tienes que orar. No puedes decir que no tienes o ya se te acabó para poder pedirle a Dios. No existe. Ahí, esa oración, en esa oración también estábamos nosotros. Estamos siguiendo a Cristo. Ahora, todo padre debería de orar por sus hijos, ¿sabes? Todo padre debería de orar por su esposa. Toda esposa debería de orar por su esposo. Y también debes de orar por ti mismo. Y te hago una pregunta: ¿por quién oras? ¿Realmente estás orando por lo más importante? ¿Hay alguien tan valioso en tu vida por quien tienes que orar día con día? ¿Sabes cuáles son las necesidades de cada uno de ellos? ¿Sabes cuáles son las necesidades de tus hijos? Vivimos en un mundo peligroso, afectado por el mal. Vivimos en un mundo malvado, vil, pecaminoso, hostil. Un mundo afectado, ¿sabes? Hoy los jóvenes no quieren creer que existe un Dios. Hoy los jóvenes no quieren tener una relación con Dios. El mundo se está colapsando y la gente no sabe por qué. Pero Jesucristo está de regreso y mucha gente no lo cree. Así que vivimos en un mundo afectado por el mal. Todos necesitamos las oraciones de otros. Necesitamos orar por nuestros hijos, por cada una de las cosas que tú estás viendo que están mal en él, o por las cosas que Dios quiere
que tú quieres que Dios haga en él. Tú podrás decir muchas cosas, pero muchas veces los hijos ya no quieren escuchar a los padres. Necesitamos orar por nuestros padres, sobre todo si son gente grande. ¿Por qué? Porque ellos están más cerca de la muerte. No puedes dejar de orar por ellos. Y necesitas orar por tu país. Se nos olvida. Y si está sucediendo todo lo que está sucediendo en nuestro país es porque por falta de oración. Porque a veces la gente no quiere creer que pueda pasar algo en este país. Así que vayamos donde vayamos, siempre va a haber maldad. Cristo oró por sus discípulos para que Dios los protegiera. Dijo, guárdalos del mal. Es una manera en que Dios nos hace ver que también tenemos que hacer lo mismo para con nuestros hijos, ¿sabes? Y no nomás para con nuestros hijos, sino también para los que somos creyentes, a los hermanos en Cristo. Señor, guárdalos del mal, porque el mal está presente. Cuando oramos, vamos a luchar contra el diablo, ¿sabes? ¿Por qué razón? Satanás siempre te va a estar distrayendo. ¿Cuántas veces te has puesto a orar? Inclinas tus rodillas, le empiezas a pedir a Dios y de repente ya estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Quién sabe en qué estás pensando? Ya se te olvidó hasta lo que le ibas a pedir a Dios. Satanás siempre te va a distraer, ¿sabes? Porque sabe que ese lugar es donde él no puede meter las manos. Ahí Satanás no puede hacer absolutamente nada. Y lo que tiene que hacer es distraerte. Así que Satanás es nuestro enemigo, además de nuestra carne. No quiere que estemos orando, sabiendo que es el lugar más valioso, donde Dios va a estar escuchando. Luego la Biblia dice que estuvo en agonía cuando oraba, cuando estaba hablando con el Padre acerca de la crucifixión. ¿Qué estaba sucediendo? Agonizaba. Oye, Arturo, ¿y qué significa agonizar? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? El problema es que era preocupante por lo que él estaba pidiendo, ¿sabes? La mente, la carga era muy pesada. ¿Sabes por qué? Porque iba a cargar con el pecado de la humanidad. Nada más y nada menos que tenía que cargar con el pecado de la humanidad. Por eso estaba agonizando. Así que le decía a Dios, piensa, ¿cómo vas a manejar esto? Mira, Cristo no necesitaba decirle a Dios cómo iba a manejarlo, Él sabía cómo lo iba a hacer. Pero en cambio nosotros sí llegamos delante de Dios y le decimos, ¿cómo vas a manejar esto? Nosotros no sabemos cómo lo va a hacer. Si estás creyendo, lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo va a hacer. Así que, Señor, tienes que pedirle que te ayude. Ayúdame, Señor. No sé qué está pasando en este momento en mi vida. No sé por qué está habiendo tanta aflicción, tantos problemas. Señor, prometiste escucharme. Prometiste contestar mi oración. Se lo puedes decir. Puedes estar llorando, preguntándole a Dios por qué todavía no hay una respuesta. Dios siempre va a contestar. Esa es la esperanza que Dios nos da a todos los que hemos creído. Que si es conforme a su voluntad, Dios va a contestar más abundantemente de lo que pedimos, ¿sabes? Pero a veces tenemos que estar así. A veces tenemos que llegar al límite. ¿Para qué? Para aprender a confiar en Dios. Y muchas veces Dios nos lleva al límite, para que te des cuenta de cómo Él mete su mano.
Cualquier petición, Él la va a escuchar. Y cuando estés listo, en el momento preciso, en el tiempo exacto, la va a contestar. Ni se va a atrasar, ni se va a adelantar. Va a ser en el momento exacto. ¿Por qué razón? Porque es la única manera para poder glorificarlo a Él. Para saber que realmente lo hizo Él, no tú, no la gente que está a tu alrededor, para darle la gloria a Él. Si tú estás orando mucho, llegará el momento en que las circunstancias, los problemas, las aflicciones te van a alcanzar. Es más, podrás estar agonizando. Pero quiero decirte una cosa, para Dios está en su control. Dios tiene todo bajo su control. No hay nada que se le salga de su control. Así que Él es el único al que debemos acudir. Es el único en el que debemos creer. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Él es Dios. Y pienso en las personas que llegan a casa y se encuentran con una mala noticia. La noticia que el esposo las abandonó o que la esposa los abandonó. También hay gente que puede encontrarse con la mala noticia de que su hijo o su hija le diga que ya no quiere vivir con ellos y que quiere salirse de su casa. Siempre vamos a escuchar malas noticias, ¿sabes? ¿A quién vas a acudir? ¿Crees que vas a poder hacer algo? No. El único que lo va a poder hacer es Dios. Pero tú tienes que estar dispuesto y dispuesta a creerle. Todos hemos recibido malas noticias. Y a veces no sabemos qué hacer. Tienes que preguntarle a Dios. Y en ese momento Dios no quiere que entres en la desesperación. Lo que quiere Dios es que lo acudas a Él, le preguntes a Él, le pidas consejo a Él. Muchas personas entran a la desesperación y empiezan a hacer cosas que no deberían de haber hecho. Y eso los va a llevar a un problema más grande. También pienso cuando la Biblia dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Mira, muchas veces te vas a encontrar solo. Yo recuerdo cuando le entregué mi vida a Cristo, yo era una persona, tenía muchos amigos. Ahora sí que muchos amigos del mundo. Decían que éramos amigos cuando realmente había fiesta o cuando nos divertíamos. Pero cuando había problemas, ni aparecían. Pero te digo algo, cuando le entregué mi vida a Cristo me di cuenta de que mis amigos empezaron a alejarse de mí. ¿Por qué razón? Porque ya no era el Arturo que era. Ya no era el Arturo mal hablado, al Arturo que le gustaba la fiesta, al Arturo que hacía cosas que no debías de hacer. Claro, ya no les gustaba. Ya no les gustaba que yo viviera correctamente. Ya hasta me decían San Arturo. Claro, ¿por qué razón? No les agrada. No les agrada, los enfrentas, ¿sabes? No les gusta que tengas esa actitud correcta. ¿Sabes por qué razón? ¿Por qué? Porque no les agrada a ellos. Porque saben que ellos están haciendo mal. Ascuas de fuego sobre la cabeza de la persona, dice la Biblia. Claro. Y recuerdo que le dije a Dios, todavía molesto, le dije: bueno, Dios, si quieres que me quede sin amigos, no hay problema. Ok, me quedaré sin amigos.
Y Dios trajo verdaderos amigos a mi vida, porque los que tenía no eran verdaderos amigos. Y le doy gracias a Dios por lo que hizo. Le doy gracias a Dios por los amigos que ahora tengo, que realmente son mis amigos. Y sé que cuando llego y les pido algo para orar, sé que lo van a hacer. Y si necesito algo, yo sé que lo van a hacer, porque son mis amigos. Dios va a traer a tu vida siempre gente nueva, gente que te ayude, gente que edifique. No va a traer gente que contamine. No va a traer gente que aleje o te aleje del proyecto, del plan que Dios tiene para tu vida. Debes hacerte tan amigo de Dios que no necesites a nadie más que a Él. Entendí que mi verdadero amigo era Dios. Y no necesitaba a nadie para poder estar con Él. Disfrutaba lo máximo cuando estaba a solas con Él. Era algo inimaginable. Cuando eres realmente verdadero amigo de Dios, tu vida va a ser una gran bendición. Dios te va a llevar a disfrutar la vida. Está bien que tengas a alguien con quien orar. Está bien que tengas un compañero en el cual poder pedir. Pero Dios tiene que ser tu mejor amigo. Él es el único amigo fiel, ¿sabes? Él es el único amigo verdadero. Nos ama tanto y está tan comprometido con nosotros que Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él va a contestar. Así que solo está esperando que le des tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Dale tiempo. Y te vas a dar cuenta de que va a ser una gran bendición. Lo más importante es que Dios quiere que escuches con atención. ¿Sabes cuál es el lugar más valioso? El lugar más valioso es tu hogar. Ese es lo más valioso. Lo más valioso son tu esposa, tu esposo y tus hijos. No lo cambies por nada. Y no puedes dejar de orar por ellos nunca. Siempre lo tienes que hacer. Y en ese hogar está el lugar más maravilloso. El lugar donde te presentas delante de Dios y hablas con Él. Tienes una comunión con Él. Así que ese es el tiempo más valioso. Esa es la mejor inversión. No hay más. Así que Dios te va a sorprender si realmente le crees. Dios te va a sorprender si realmente confías en Él. Y así que Dios te vas a dar cuenta de que es más que maravilloso, porque es nuestro Dios. Vamos a darle gracias. Padre, gracias Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Padre, porque cuando nos acercamos a ti sabemos que tú abres las ventanas del cielo para poder escuchar nuestra oración. Porque tú eres un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre que conoce perfectamente nuestra vida y conoce todas las circunstancias que estamos viviendo y padeciendo. Gracias porque eres nuestro Dios. Y gracias, Padre, porque tú eres el único que puede cautivar nuestro corazón. Queremos enamorarnos de ti, Padre, así como Abraham lo hacía, así como David.
así como Daniel y como muchos hombres que están en tu palabra, Dios, Moisés, Josué, que realmente vivían haciendo tu voluntad. Llévanos a eso, Padre, a vivir como ellos, y al pedirte que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios, no permitas que ni nuestra carne ni Satanás impida el poder tener esa relación contigo, esa comunión contigo, continua, todos los días, Padre. Llévanos a meditar en este mensaje y llévanos a ponerlo en práctica, Padre, sabiendo que el mejor lugar es cuando estamos contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Siempre